Tema 14, método Mosler. El método Mosler es muy usado en el ámbito de la seguridad privada, o como decimos aquí en Argentina, de la seguridad patrimonial. Es un método muy versátil que sirve tanto sea para peligros naturales como para peligros tecnológicos o antrópicos. Este método integra la variedad de métodos denominados del tipo semicuantitativo y una de las características llamativas es que carece de acciones correctivas que deberían surgir después de la clasificación de los riesgos, pero es un método que vale la pena analizar, tiene muchas variables y hay que tomárselo con calma la explicación. La evaluación de riesgo es igual al carácter del riesgo multiplicado por la probabilidad del riesgo. Esta fórmula, que en principio parece sencilla, vamos a ver que se va a abrir en varios abanicos nuevos. El carácter del riesgo, a su vez, se va a calcular, en función de la importancia del suceso y en función de los daños ocasionados. Y a su vez, la probabilidad del riesgo se va a evaluar conforme a el criterio de vulnerabilidad y el criterio de agresión. Hasta acá llevamos 4 variables. A su vez, la importancia del suceso se evalúa conforme al criterio de función y el criterio de sustitución. Y los daños ocasionados se evalúan conforme al criterio de profundidad y al criterio de extensión. Estas son todas las variables, son 2, 4, 6 variables para integrar una sola fórmula que es riesgo igual al carácter del riesgo por la probabilidad del riesgo. Vamos a empezar con la primera variable, que es el criterio de función. El criterio de función tiene en cuenta la consecuencia o el daño que puede alterar la actividad y lo valora en una escala de 1 a 5, muy grave, grave, medianamente grave, levemente grave, muy levemente grave, y ya acá empezamos con algunas cuestiones muy finas que terminan siendo muy subjetivas, que tiene que ver más con las definiciones del castellano que con la cuestión relacionada a la gravedad del daño. Pero bueno, así está presentado el método. Criterio de sustitución. Mide con qué facilidad o también con qué dificultad se puede sustituir el bien o la instalación dañada en caso de que se produzca el evento indeseado. Entonces acá sí podemos sustituirlo muy fácilmente hasta el valor número 5, una sustitución muy difícil. Acá también tenemos demasiados parámetros para mi gusto, pero tiende a ser un poquito más redonda la selección del criterio. Criterio de profundidad. El criterio de profundidad mide la perturbación y los efectos psicológicos en función de que el peligro se haga presente. Mide la imagen de la firma, ¿no? Qué tan perturbado sale el ambiente. Entonces tenemos perturbaciones muy graves a perturbaciones muy leves. También tiene cierta subjetividad porque el método en las tablas carece de ejemplos que permitan al evaluador ayudarse en la selección. Habría que, a mi gusto, habría que agregarle esta tercera columna a todas las tablas de ejemplo que sirvan como guía. Criterio de extensión. El criterio de extensión mide el alcance geográfico de los daños, ¿no? El daño esperable que va a producir la situación que estamos evaluando. ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Es de carácter individual, local, regional, nacional, internacional? Bueno, acá no hace falta demasiado ejemplo porque está ya muy claro los parámetros de selección. Vamos a la probabilidad de riesgo y a ver el criterio de agresión. Mide la probabilidad. El criterio de agresión mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste, desde muy baja hasta muy alta. Y por último, el criterio de vulnerabilidad
mide y analiza la posibilidad de que, en función de que se produzca efectivamente el daño. Hay, entre algunos parámetros, hay alguna sutileza muy fina en cuanto a lo que significan. Y por lo tanto, y por último, la evaluación del riesgo, que es la multiplicación del carácter del riesgo, que tiene en cuenta a su vez la importancia del suceso y los daños ocasionados, por la probabilidad del riesgo, que tiene en cuenta el criterio de agresión y el criterio de vulnerabilidad, nos da como resultado la evaluación del riesgo. En este caso tenemos la tabla, no hay una matriz, hay una tabla que nos dice en función de esta multiplicación y suma de valores, o suma de valores y multiplicación, nos dice la clase de riesgo o la clasificación del riesgo, desde muy bajo hasta elevado. Carece el método, o por lo menos la fuente que yo utilicé para elaborar esta presentación, carece de acciones correctivas. ¿Cuál es la recomendación en función de la clase de riesgo?